El aire en la sala de juntas era frío, un silencio pulcro que solo rompía el chasquido rítmico de los tacones de Isabela sobre el mármol. Las paredes de cristal reflejaban una ciudad indiferente y, dentro, a un equipo de ejecutivos que contenía la respiración, sus rostros tensos bajo la luz blanca y artificial. En una esquina, casi fundida con la sombra, se movía Elena. Su carrito de limpieza se deslizaba sin ruido, un satélite silencioso en una órbita de poder que no le pertenecía. Su uniforme, de un azul desvaído, contrastaba con los trajes a la medida y la seda brillante que dominaban el espacio. Isabela, de pie a la cabeza de la larga mesa de caoba, era el centro de gravedad de la habitación. Cada gesto suyo, calculado y preciso, reafirmaba una autoridad que no necesitaba ser anunciada. Elena limpiaba el cristal que separaba la sala del resto del mundo, su reflejo superpuesto al de la imponente CEO, dos mujeres en el mismo espacio, separadas por un abismo de estatus. Isabela concluyó su punto con una floritura, una sonrisa afilada que no llegaba a sus ojos. Quería dejar una impresión duradera, un sello de sofisticación que fuera más allá de los gráficos y las proyecciones financieras. Fue entonces cuando citó a Sartre, pronunciando la compleja frase en un francés estudiado, el acento cuidadosamente practicado en cursos privados. Sus ojos recorrieron la mesa, buscando el asentimiento admirado de su equipo. Lo encontraron en miradas obedientes y sonrisas forzadas, pero su vista se desvió más allá, hacia la figura discreta que pulía metódicamente el marco de la puerta. Una idea cruel nacida del aburrimiento y la arrogancia, se encendió en su mente. Elena, la mujer invisible, se convertiría en el accesorio perfecto para su demostración de superioridad cultural. El silencio se hizo más denso cuando la atención de Isabela se fijó en ella, un depredador que acaba de elegir a su presa, no por hambre, sino por deporte. «A ver, Elena», dijo Isabela, su voz cortando el aire con una dulzura venenosa. La reunión se detuvo. Todos los ojos se giraron, primero hacia la CEO, y luego, con una mezcla de curiosidad y lástima, hacia la empleada de limpieza. Elena se quedó inmóvil, el paño en su mano suspendido a medio movimiento. «Ilumínanos», continuó Isabela, una sonrisa condescendiente dibujada en sus labios mientras repetía la frase del filósofo. «Por pronuncia esto en francés». La petición no era una pregunta, sino una exhibición. Un murmullo de risa incómoda recorrió la mesa. Javier, el joven analista, bajó la vista hacia sus papeles, sus mejillas encendidas de una vergüenza ajena. Elena no movió un músculo. Su rostro permaneció impasible, una máscara de calma que no revelaba la helada humillación que se instalaba en su pecho. Su silencio, digno y profundo, pareció irritar aún más a Isabela, quien esperaba una respuesta torpe, un balbuceo que confirmara sus prejuicios. La CEO esperó un segundo más, saboreando el poder que emanaba del malestar colectivo. Al no obtener reacción, soltó una risa corta y despectiva. «Como imaginaba», sentenció, y con un gesto displicente de la mano, la despidió de la escena como si apartara un mueble. Se giró de nuevo hacia su equipo, retomando la presentación con renovada autoridad, la interrupción olvidada al instante. Para ellos, el episodio había terminado. Pero para Elena, el tiempo se había detenido. Permaneció en su sitio, sintiendo el peso de todas las miradas, incluso cuando ya no estaban sobre ella. El zumbido de la reunión se reanudó. Pero ella solo escuchaba el eco de la burla. Lentamente, casi de forma imperceptible, su mano derecha se deslizó hacia el bolsillo de su delantal, donde sus dedos rozaron el borde gastado de un pequeño libro de bolsillo. Era un gesto instintivo, un ancla en medio de una tormenta silenciosa, el único testigo de un mundo interior que nadie en esa sala podía siquiera imaginar. La puerta de la sala de juntas se cerró con un susurro neumático, dejando a Elena sola en el vasto silencio. El eco de la reunión, las risas forzadas y la voz cortante de Isabela, todavía flotaba en el aire como un residuo tóxico. El espacio, antes un escenario de poder, ahora se sentía como una tumba de cristal. Elena se movió lentamente, su carrito de limpieza el único sonido que rompía la quietud. Se detuvo frente a la silla de caoba donde Isabella había presidido. El cuero,
aún conservando una huella invisible de su autoridad. La humillación no era un fuego ardiente en su pecho, sino un bloque de hielo que se expandía lentamente. Sus dedos, arrugados por los productos de limpieza, se cerraron con más fuerza sobre el paño húmedo. No miró su propio reflejo en el cristal pulido. Por un momento, temió no ver a nadie allí, confirmando la invisibilidad que le habían impuesto con tanta crueldad. Su rutina la llevó al otro extremo de la sala, hacia la gran pizarra blanca donde las estrategias y los números del día aún estaban dibujados en tinta de colores. Eran los jeroglíficos de un mundo que la excluía deliberadamente. Mientras borraba las cifras de crecimiento y las proyecciones de mercado, una frase llamó su atención. En una esquina, escrita con la caligrafía elegante y angulosa de Isabela, estaba la nota: «Clôturer l'accord avec les investisseurs québécois». Debajo, un recordatorio para sí misma, una frase clave que planeaba usar para impresionar a los socios francófonos. Elena leyó la frase, y una pausa imperceptible detuvo su mano. Había un error. Un pequeño pero significativo error gramatical, uno que delataba a un hablante no nativo que había memorizado la forma pero no comprendido el fondo, un detalle que podría sonar discordante para un oído sensible a los matices del idioma. Una extraña calma la invadió, desplazando el frío de la humillación. No era orgullo, ni un deseo de venganza, sino la simple y llana certeza de la verdad. Ella conocía ese idioma no como una herramienta de negocios, sino como el lenguaje de la poesía que leía en su pequeño libro gastado, el idioma con el que había enseñado a generaciones de estudiantes en su vida anterior. La arrogancia de Isabela no se basaba en un conocimiento real, sino en una fachada cuidadosamente construida, una que tenía una grieta visible solo para alguien como ella. Por primera vez en mucho tiempo, Elena no se sintió como una víctima, se sintió como la guardiana de un secreto, una observadora silenciosa que poseía una claridad que el dinero no podía comprar ni los títulos podían conferir. La pizarra blanca se convirtió en un campo de batalla silencioso donde su conocimiento se enfrentaba a la ignorancia disfrazada de poder. El impulso de tomar un marcador y corregir el error fue casi abrumador. Un simple trazo, un acento añadido, una palabra cambiada. Un acto anónimo de desafío que gritaría su existencia sin que ella tuviera que pronunciar una sola palabra. Pero se contuvo. El riesgo era demasiado grande. Su supervivencia y la de su hijo dependían de este trabajo. De su capacidad para permanecer invisible y eficiente. Borró la pizarra por completo, dejando su superficie blanca e inmaculada, un lienzo en blanco. Pero la idea ya estaba sembrada. La injusticia no solo la había herido, la había despertado. Al salir de la sala, apagó la luz, sumergiendo el escenario de su humillación en la oscuridad. Pero una pequeña luz de determinación comenzaba a encenderse dentro de ella, una que nadie, ni siquiera la poderosa Isabella, podía apagar con un simple gesto de desdén. Al día siguiente, la oficina vibraba con una energía tensa y eléctrica. Era el día de la videoconferencia con los inversionistas de Quebec. Ejecutivos con trajes impecables se movían con una prisa controlada, susurrando en los pasillos y revisando documentos en sus tabletas. Elena realizaba sus tareas con su habitual discreción, pero ahora observaba todo con una nueva perspectiva. Vio a Javier, el joven analista, ensayando su parte de la presentación frente a un monitor apagado, su rostro pálido por los nervios. Sus miradas se cruzaron por un instante. Él le ofreció una pequeña sonrisa de disculpa, un gesto de solidaridad tardía por lo ocurrido el día anterior. Elena simplemente asintió. Una respuesta serena que pareció desconcertarlo. No había rastro de la mujer humillada en sus ojos. En su lugar, había una compostura que él no pudo interpretar, una fortaleza silenciosa que era más intimidante que cualquier muestra de ira. Isabela era el epicentro de toda la actividad. Su voz resonaba desde su oficina de cristal, dando órdenes claras y precisas. Ocasionalmente, practicaba una de sus frases en francés, su pronunciación segura pero teñida, de un acento forzado que solo alguien con un profundo conocimiento del idioma podría detectar. Para el resto del equipo, sonaba impresionante, culta, la líder perfecta para cerrar un trato internacional. Ella creía firmemente en su propia actuación, convencida de que su francés de libro de texto era más que suficiente para encantar a los socios canadienses. La ironía de la situación era palpable para Elena. La CEO,
tan obsesionada con la perfección y la imagen, estaba a punto de entrar en un campo minado cultural, completamente ciega al peligro, porque su propia arrogancia le impedía ver sus limitaciones. La confianza de Isabella era su mayor vulnerabilidad. El destino, o quizás una simple coincidencia en el horario de trabajo, colocó a Elena en el lugar preciso en el momento preciso. Le pidieron que llevara el servicio de café a la sala de conferencias justo antes de que comenzara la llamada. Era una tarea mundana, una que había realizado cientos de veces. Pero hoy se sentía diferente. Cada taza de porcelana que colocaba sobre la mesa, cada servilleta que doblaba, parecía un movimiento estratégico en un juego de ajedrez que solo ella entendía. Estaba dentro del centro de mando, en el corazón del imperio de Isabella, no como una intrusa, sino como una parte funcional y necesaria del mecanismo. Su presencia era tan esperada, y a la vez tan ignorada, que le otorgaba un poder único, el poder de observar sin ser observada, de escuchar sin ser oída. Mientras ajustaba la jarra de agua, escuchó a Javier hablar en voz baja con otro colega junto a la puerta. «Escuché que el CEO de Montreal es un purista del idioma», susurró Javier, pasándose una mano por el cabello. «Mi primo trabajó con ellos. Dice que una vez cancelaron una negociación por un error de traducción que consideraron una falta de respeto». La ansiedad en su voz era evidente. Las palabras confirmaron lo que Elena ya sospechaba. El trato no dependía solo de los números y las proyecciones, dependía de los matices, del respeto cultural, de la autenticidad. La fachada de Isabella estaba a punto de ser sometida a la prueba más rigurosa, y las consecuencias de un fracaso no serían solo financieras, sino también una humillación pública para la mujer que se deleitaba humillando a otros en privado. Isabella entró en la sala, su presencia llenando el espacio instantáneamente. Pasó junto a Elena sin dirigirle una mirada, su mente ya en Quebec, en el negocio millonario que estaba a punto de cerrar. Para ella, Elena era simplemente la mujer que servía el café, una figura funcional que se desvanecería en el fondo una vez que comenzara la reunión. Este acto de ser ignorada, que el día anterior la había herido profundamente, ahora se sentía como un escudo. Su invisibilidad era su ventaja. Le permitía pensar, planear un movimiento que nadie esperaría. La soberbia de Isabella no solo era su defecto, sino también la oportunidad de Elena para reclamar la dignidad que le habían intentado arrebatar. ¿Cómo se puede demostrar el valor cuando el sistema está diseñado para que no tengas voz? Con una decisión repentina y clara, Elena tomó una pequeña servilleta de papel. Con el bolígrafo que siempre llevaba en el bolsillo de su delantal, escribió la frase correcta en un francés elegante y fluido. No era solo una corrección gramatical, era una reformulación más elocuente, más respetuosa, que demostraba un dominio profundo de la cultura, no solo del idioma. Dobló la servilleta cuidadosamente y, al pasar junto a la mesa para hacer un último ajuste, la deslizó discretamente bajo el platillo de la taza de café de Isabella. Era un gesto casi imperceptible, un mensaje en una botella lanzado a través de un océano de jerarquías. Una oferta de ayuda, un acto de gracia, pero también, una prueba silenciosa para la mujer que creía saberlo todo. Salió de la sala justo cuando los ejecutivos tomaban sus asientos y la pantalla de la videoconferencia cobraba vida. Nadie notó su salida, tan silenciosa como su entrada. El aire quedó cargado de anticipación, de millones de dólares en juego y de egos en exhibición. La cámara de la narrativa se quedó atrás, enfocada en la mesa de caoba, en la taza de porcelana blanca y en la pequeña servilleta doblada que yacía debajo, un secreto oculto a plena vista. La semilla del conflicto no había sido una confrontación directa, sino una silenciosa ofrenda de conocimiento. La pregunta ya no era si Elena tenía el valor para actuar, sino si Isabella tendría la humildad para ver. El poder, por un instante, había cambiado de manos, suspendido en el silencio que precede a la tormenta. La pantalla de la videoconferencia cobró vida, mostrando el logo de la corporación canadiense. Un contador digital marcaba los segundos que faltaban para la conexión. En la sala, el equipo de Isabella contenía la respiración, un colectivo de trajes oscuros y rostros pálidos bajo la luz quirúrgica. Isabella, en la cabecera, proyectaba una calma imperial. Era su momento, el culmen de meses de trabajo. Con un gesto estudiado, extendió la mano para tomar su taza de café,
un pequeño ritual para centrarse antes de la batalla. Sus dedos, sin embargo, rozaron algo inesperado bajo el platillo de porcelana, un pequeño cuadrado de papel doblado. Por un instante, una arruga de curiosidad cruzó su frente perfectamente maquillada. El aire estaba cargado de la electricidad que precede a los grandes negocios, una mezcla de ambición y miedo que ella saboreaba como un vino caro. Este pequeño e insignificante papel era una nota discordante en su sinfonía de control absoluto. Desdobló la servilleta con un movimiento lento y deliberado. La caligrafía era elegante, fluida. Una escritura que hablaba de una educación y una delicadeza que no encajaban con su origen. Leyó la frase en francés. No era una amenaza ni un mensaje personal. Era una corrección. Una sutil pero inequívoca enmienda a la frase que ella misma había escrito en la pizarra, la misma que planeaba usar como su golpe de gracia retórico. La comprensión no llegó como una revelación, sino como una ofensa. El calor subió por su cuello, una marea de furia helada. No vio un acto de ayuda, sino una insurrección. La audacia de que alguien, y no cualquier alguien, sino la mujer invisible del carrito de limpieza, se atreviera a enmendarle la plana era una afrenta intolerable. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el papel. El mundo cuidadosamente ordenado de su jerarquía se había visto desafiado por un fantasma armado con un bolígrafo. Su voz, cuando habló, era peligrosamente suave, un siseo que cortó el silencio expectante de la sala. Javier. El joven analista levantó la vista de su portátil, sobresaltado. Tráeme a Elena. Ahora mismo. La orden no admitía réplica. No había explicación, pero el tono era suficiente para que todos entendieran que algo se había roto en el universo controlado de la CEO. Javier se levantó, su rostro una máscara de confusión y temor. ¿La señora de la limpieza? ¿Ahora? La llamada con Quebec estaba a punto de empezar. Los rostros de los inversionistas ya se perfilaban en la pantalla, esperando la conexión. Pero Isabella les dio la espalda. Su atención estaba completamente fija en la puerta, esperando la llegada de la empleada que había osado cruzar una línea invisible. La tensión en la sala cambió de la ansiedad del negocio a un miedo más primitivo, el de presenciar la ira de un poder absoluto a punto de desatarse. Elena entró en la sala, su expresión serena no revelaba ninguna sorpresa. Sus ojos se posaron primero en Isabela y luego en la pequeña servilleta que la CEO sostenía entre sus dedos como si fuera un insecto venenoso. Comprendió al instante. No había miedo en su mirada, solo una tranquila resignación, la misma que había sentido tantas veces en su vida al enfrentarse a la ceguera de la soberbia. Esta calma inquebrantable fue como echar gasolina al fuego de la ira de Isabela. Esperaba verla temblar, disculparse, encogerse. En cambio, se encontró con una dignidad silenciosa que era, en sí misma, una forma de resistencia. El contraste entre las dos mujeres nunca había sido tan marcado. La furia vibrante y expuesta de la mujer poderosa contra la fortaleza impasible de la mujer que no tenía nada que perder, excepto un trabajo que ya le estaba costando el alma. ¿Se puede saber qué es esto?, preguntó Isabela, su voz cargada de un sarcasmo que goteaba veneno. Agitó la servilleta en el aire. ¿Una pequeña lección de gramática para la jefa quizás? ¿Te has vuelto muy culta fregando suelos, Elena? Las palabras eran latigazos, diseñados para despojar a Elena de cualquier vestigio de valor frente a los mismos ejecutivos que habían presenciado su humillación anterior. Javier bajó la mirada, la vergüenza ajena quemándole las mejillas. Los demás permanecieron inmóviles, como estatuas de hielo, cómplices silenciosos del abuso de poder. Isabela caminó lentamente alrededor de la mesa, hasta quedar frente a Elena, invadiendo su espacio personal. ¿Quién te crees que eres para corregirme a mí? ¿A mí?, repitió, la palabra resonando con el peso de su ego herido. Quería una reacción, una lágrima, una súplica. Quería quebrar ese aplomo que la desafiaba sin pronunciar una sola palabra. Elena permaneció en silencio. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, colgaban a sus costados, sin un solo temblor. Su silencio fue la respuesta más elocuente. Un muro contra el que la rabia de Isabella se estrellaba inútilmente. Frustrada por no poder obtener la sumisión que anhelaba,
La CEO recurrió a un acto de destrucción simbólica. Con una lentitud teatral, rompió la servilleta en pedazos diminutos. Los trozos de papel, portadores de un conocimiento que ella no poseía, cayeron sobre la impecable superficie de la mesa de caoba. Esto es lo que valen tus opiniones, sentenció, su voz ahora fría como el acero. Nada. Eres una nada. El acto fue de una crueldad calculada, una ejecución pública de la dignidad de Helena. El mensaje era claro. En su mundo, el conocimiento solo tenía valor si venía acompañado de un título y un traje caro. El de Helena era solo basura. Con el eco de su propia crueldad aún suspendido en el aire, Isabela asestó el golpe final. Se irguió, recuperando su compostura de líder implacable. Recoja sus cosas y lárguese. Está despedida, dijo con una frialdad administrativa, como si estuviera cerrando una partida en una hoja de cálculo. No esperó respuesta. Con un gesto de la mano, la despidió de su presencia y de su vida. Se giró de nuevo hacia la pantalla gigante, donde los rostros sonrientes de los inversionistas de Quebec ya estaban conectados, ajenos al drama que acababa de concluir. Una sonrisa profesional se dibujó en los labios de Isabela. «Bonjour, monsieur», dijo, su acento forzado llenando el silencio sepulcral de la sala. Para ella, el orden había sido restaurado. La insubordinación había sido aplastada. Creía, con absoluta certeza, que había ganado. La injusticia había alcanzado su punto máximo, dejando a Helena sola con los restos de su dignidad rota. Helena se dio la vuelta sin una palabra. No hubo una salida dramática, ni un portazo, ni una lágrima desafiante. Su movimiento era tan metódico como el resto de sus tareas, una retirada ordenada del campo de batalla. Caminó por el pasillo de alfombra gris, el carrito de limpieza abandonado como el único testigo de su ejecución laboral. Cada paso era deliberado, una afirmación silenciosa de que, aunque la habían despedido, no la habían roto. El zumbido de la oficina, las conversaciones triviales y el tecleo de los teclados, parecía ajeno a la pequeña tragedia que acababa de ocurrir. Para el mundo, ella ya había desaparecido, pero en su interior, una calma fría se asentaba, la certeza de quien sabe que la verdad tiene su propio tiempo, y no se rige por las jerarquías de una sala de juntas. Ella no huía de una humillación, sino que caminaba hacia un destino que aún no se había revelado. Dentro de la sala, Isabela recompuso su máscara de control absoluto. Ajustó su chaqueta, se aclaró la garganta y se inclinó hacia el micrófono con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bonjour, monsieur. Je suis ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui», pronunció, cada sílaba cuidadosamente ensayada. Para su equipo, su actuación era impecable, la imagen de una líder global en pleno dominio de la situación. Ignoró los trozos de la servilleta esparcidos sobre la mesa, pequeños restos de una insubordinación que creía haber extinguido por completo. Su universo volvía a estar en orden. El poder en la cima, el silencio en la base. Estaba convencida de que su francés, aprendido en costosos cursos intensivos, sería la llave que abriría la puerta a un acuerdo multimillonario, un testimonio más de su infalibilidad y sofisticación. En la pantalla, los rostros de los inversionistas de Quebec, liderados por un hombre de cabello plateado llamado Jean-Pierre Dubois, devolvieron la sonrisa con una cortesía profesional. Sin embargo, un observador atento habría notado una microexpresión, un cambio casi imperceptible en la mirada de Dubois, cuando Isabela terminó su saludo. No fue desaprobación, sino una ligera vacilación, la misma que un músico experimentado siente al escuchar una nota ligeramente desafinada en una sinfonía. Era el acento, la cadencia, la elección de palabras que, aunque gramaticalmente correctas, carecían del alma del idioma. Era el francés de un libro de texto, no el de una conversación viva y culturalmente arraigada. La primera grieta en la fachada de Isabella había aparecido, visible solo para aquellos que realmente entendían lo que estaban escuchando. Sin percatarse de nada, Isabella continuó con su presentación. Desplegó los gráficos, citó las proyecciones, y con una confianza desbordante, utilizó la frase que había estado preparando, la misma que Helena había intentado corregir. La pronunció con énfasis, esperando impresionar con su conocimiento idiomático. Notre proposition est, sans doute,
la clé pour clôturer l'avenir de nos deux entreprises, dijo, usando la palabra clôturer en un contexto que, para un hablante nativo de Quebec, sonaba torpe y extrañamente literal, casi como si estuviera hablando de cerrar una puerta en lugar de sellar un futuro compartido. El error no era garrafal, pero era revelador. Demostraba una falta de familiaridad con los matices que separan la simple comunicación de la verdadera conexión cultural. Un detalle que no pasó desapercibido al otro lado de la pantalla. La reacción fue inmediata aunque sutil. Jean-Pierre Dubois intercambió una mirada rápida con su colega a la derecha. No hubo comentarios, ni objeciones, pero la atmósfera de la llamada cambió. La calidez inicial se disipó, reemplazada por una formalidad gélida. Javier, el joven analista, sintió un nudo en el estómago. Recordó la servilleta, la caligrafía elegante de Elena, y comprendió con una claridad aterradora que Isabela estaba caminando directamente hacia un desastre que ella misma había provocado. Vio el error no solo como un fallo lingüístico, sino como un síntoma de la arrogancia que le había impedido aceptar una ayuda silenciosa. El pánico comenzó a filtrarse en la sala, una corriente de aire frío que nadie se atrevía a reconocer en voz alta, pero que todos sentían en la piel. El traductor técnico contratado para la llamada, un hombre especializado en terminología financiera pero no en sutilezas culturales, intentó intervenir para aclarar un punto sobre las proyecciones de ingresos. Al traducir el término revenue streams, utilizó una expresión francesa que, si bien técnicamente correcta en un contexto europeo, en Quebec sonaba agresiva e impersonal. Fue como arrojar una piedra en un lago en calma, la tensión se hizo palpable. La videoconferencia, que debía ser una formalidad para sellar el acuerdo, se estaba convirtiendo en un campo minado de malentendidos culturales, y la líder que debía guiarlos a través de él, estaba completamente ciega a los peligros que lo rodeaban, armada únicamente con su soberbia y un conocimiento superficial. Jean-Pierre Dubois se inclinó hacia su micrófono, su expresión ya no era cortés, sino seria y analítica. Madame Isabela comenzó, su francés ahora preciso y afilado como un bisturí, quizás podría explicarnos de nuevo su estrategia de integración. Su terminología es inusual. La palabra inusual fue pronunciada con una deliberada falta de emoción que la hizo sonar como una condena. No era una pregunta, era un desafío. Estaba poniendo a prueba la profundidad de Isabela, buscando ver si detrás de la fachada había una sustancia real. La sala de juntas enmudeció. Todos los ojos se posaron en Isabela, esperando que su líder, la infalible CEO, los sacara de la crisis que se estaba gestando. El silencio se estiró, pesado y acusador, llenando cada rincón de la habitación. El pánico finalmente rompió la compostura de Isabela. Su sonrisa se congeló, sus ojos buscaron desesperadamente una respuesta en sus notas. Intentó responder, pero su francés, antes tan seguro, ahora tropezaba. Balbuceó una frase a medio formar, mezclando palabras y perdiendo la sintaxis. La máscara de sofisticación se había hecho añicos, revelando la inseguridad que siempre había ocultado debajo. Su autoridad, construida sobre una base de imagen y control, se evaporaba en tiempo real frente a su propio equipo, y lo que era peor frente a los socios que tanto se había esforzado por impresionar. El poder no solo estaba cambiando de manos, se estaba desintegrando, dejando un vacío de incompetencia y vergüenza en el centro de la mesa de caoba. Mientras tanto, lejos del colapso que se desarrollaba en la sala de conferencias, Elena había llegado a su casillero en el área de servicio del sótano. El aire aquí olía a desinfectante y a trabajo honesto. Abrió la pequeña puerta de metal, con una llave que había llevado durante años. El sonido del clic resonó en el pasillo silencioso. Dentro, había pocas posesiones, un par de zapatos cómodos, una foto de su hijo sonriendo, y un pequeño termo. No había resentimiento en sus movimientos, ni prisa. Era la rutina de cerrar un capítulo, una tarea que realizaba con la misma dignidad con la que había limpiado los cristales de la oficina. Este pequeño espacio metálico era el único rincón del edificio que realmente le pertenecía, y ahora lo estaba vaciando. Con una calma metódica, comenzó a guardar sus cosas en una modesta bolsa de tela. La foto de su hijo fue la primera, colocándola con cuidado para no doblar las esquinas. Luego los zapatos, el termo.
Al fondo del casillero, envuelto en un paño suave para protegerlo, estaba su único lujo, un libro de bolsillo con la cubierta gastada. Era una antología de poesía haitiana escrita en francés, las páginas amarillentas y suaves al tacto por haber sido leídas cientos de veces. Lo sostuvo en sus manos por un momento. El peso del libro era el peso de su historia, de su identidad, de la mujer que había sido antes de que el mundo decidiera que solo era apta para limpiar lo que otros ensuciaban. Al tocar el papel, un recuerdo vívido la asaltó. Se vio a sí misma en un aula soleada en Puerto Príncipe, rodeada de estudiantes jóvenes y ansiosos, recitando esos mismos poemas. Recordó la pasión en sus voces al descubrir la belleza de su propio idioma, la alegría de enseñar, de compartir el conocimiento no como un arma para humillar, sino como un puente para conectar. El contraste con la escena que acababa de vivir en la sala de juntas era abrumador. Una oleada de algo más fuerte que la resignación la recorrió. No era venganza, sino un profundo sentido de la justicia. La arrogancia no podía permitirse el lujo de destruir el trabajo de tantos solo por un ego herido. El idioma, su idioma, merecía ser respetado. En ese preciso instante, la puerta del pasillo se abrió de golpe, y Javier apareció, sin aliento, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el pánico. La vio allí, de pie junto a su casillero abierto, sosteniendo el libro. Por un segundo, se quedó sin palabras, viendo no a la empleada de limpieza, sino a una figura de una compostura casi regia. La desesperación lo impulsó a hablar. «Elena», dijo, su voz apenas un susurro, «por favor. Tienes que ayudarnos. La reunión es un desastre. Isabella no sabe qué decir. Tu nota en la servilleta, tú lo sabías. Sabías que se equivocaba». La urgencia en su voz era una súplica, una admisión de fracaso por parte del mundo que la había despreciado. Las palabras de Javier colgaron en el aire silencioso del sótano. «Te necesitamos». Esa frase, tan simple, lo cambió todo. Ya no era un pedido de un superior a un subalterno, sino el reconocimiento de un valor que había sido ignorado. Elena levantó la vista del libro y miró a Javier. En sus ojos no había triunfo, ni rencor, solo la gravedad de una decisión. Podía dar la espalda y marcharse, llevándose su dignidad, y dejando que el imperio de Isabella se derrumbara bajo el peso de su propia soberbia. Sería una justicia poética, una lección merecida. O podía intervenir. No por Isabela, ni siquiera por la empresa, sino por algo más grande. Por la integridad del trabajo, por el respeto a la cultura, y por la verdad misma. Observó el rostro del joven analista, un rostro lleno de una vergüenza y una esperanza genuinas. Vio en él un atisbo de la brújula moral que faltaba en los pisos superiores. Luego, su mirada se desvió hacia la puerta, hacia el eco lejano del caos que se desarrollaba arriba. La injusticia la había herido, pero no la había envenenado. Su conocimiento no era una posesión para ser guardada con celo, sino una herramienta para construir. La verdadera fortaleza no residía en ver caer a los arrogantes, sino en tener el poder de salvarlos y elegir hacerlo. Su decisión fue tomada no con la mente, sino con el espíritu de la maestra que nunca había dejado de ser. Lentamente, casi ceremonialmente, cerró el libro de poesía y lo colocó con cuidado en su bolso. No dijo nada, simplemente asintió una vez, un gesto pequeño pero cargado de un peso inmenso. Javier soltó un suspiro de alivio tan profundo que pareció que no había respirado en horas. La marea había comenzado a cambiar, no por un grito o una confrontación, sino por un silencioso asentimiento en el sótano de un edificio corporativo. El poder ya no residía en la sala de juntas, sino en la mujer con el uniforme azul que acababa de aceptar una misión que nadie le había pedido, pero que solo ella podía cumplir. El viaje de vuelta por el pasillo fue diferente. Javier caminaba un paso detrás de ella no como un supervisor sino como un acólito. El sonido de sus propios pasos sobre la alfombra parecía más firme, más decidido. Ya no era la empleada invisible que se deslizaba por los márgenes. Ahora era el centro de una operación de rescate desesperada. El murmullo de pánico que se filtraba a través de la puerta de caoba de la sala de juntas, ya no sonaba intimidante.
Era simplemente ruido. La estática de un mundo que había perdido el rumbo y que ahora esperaba, sin saberlo, la llegada de su verdadero navegador. La virada silenciosa estaba a punto de completarse. Cuando Javier abrió la puerta, todas las conversaciones se detuvieron. Las cabezas se giraron al unísono, una colección de rostros confundidos y conmocionados. Vieron a Javier y detrás de él, a Elena. Su presencia en la sala, vestida con su uniforme de trabajo, era una anomalía tan profunda que por un momento nadie supo cómo reaccionar. El contraste era casi surrealista, los trajes caros, la tecnología de punta, la mesa de caoba pulida, y en medio de todo, la mujer que habían despedido hacía apenas unos minutos, de pie con una calma que desarmaba. Era como si una pieza de un universo completamente diferente hubiera aparecido para juzgarlos. La expresión de Isabela pasó por una tormenta de emociones en una fracción de segundo. Primero, una furia renovada por la audacia de su regreso, luego, una profunda confusión al ver la desesperación en los rostros de su equipo, y finalmente, un destello de algo parecido a la rendición cuando su mirada se cruzó con la de los inversionistas en la pantalla, quienes observaban la escena con una curiosidad intensa. En ese momento, Isabela comprendió que había perdido el control. El guión que había escrito para su vida se había salido de la página, y una actriz inesperada acababa de tomar el papel principal sin pedir permiso. El poder no se había transferido, simplemente la había abandonado. Elena no le dedicó ni una mirada a Isabela. Su atención estaba completamente fija en la pantalla, en los rostros de Jean-Pierre Dubois y su equipo. Caminó con una gracia natural que nadie en esa sala le había visto antes. Sus zapatos de suela de goma no hacían ruido sobre el suelo de mármol. Se movió más allá de los ejecutivos paralizados, más allá de la CEO destronada, y se detuvo directamente frente al micrófono principal en el centro de la mesa. No pidió permiso, no esperó una señal, simplemente ocupó el espacio que la verdad le había asignado, un espacio que siempre había sido suyo por derecho de conocimiento. Se detuvo un instante, la única figura tranquila en una habitación cargada de caos silencioso. Los inversionistas en la pantalla se inclinaron hacia adelante, intrigados por esta interrupción sin precedentes. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué podía tener que decir que fuera tan importante como para detener una negociación de millones de dólares? El equipo de Isabela la miraba con una mezcla de asombro y un incipiente respeto. En el silencio absoluto que se había apoderado de la sala, Elena tomó una respiración profunda, no de nerviosismo, sino de preparación. Era la misma respiración que solía tomar antes de empezar una clase, un momento para centrar el alma antes de compartirla. La cámara de la narrativa se acercó a su rostro. Un rostro que ya no era invisible. Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de una vida de dificultades y sabiduría. Sus labios, a punto de hablar, contenían el poder de salvar o destruir el trabajo de todos en esa sala. La virada silenciosa había concluido. El equilibrio de poder no solo se había desplazado, se había invertido por completo. El escenario estaba listo, la audiencia en vilo. La mujer a la que habían intentado silenciar estaba a punto de encontrar su voz, y todos, desde la CEO hasta el analista junior, sabían que lo que dijera a continuación cambiaría todo para siempre. Con una calma que parecía emanar de las profundidades de la tierra, Elena se inclinó hacia el micrófono. La sala contuvo la respiración, un colectivo de corazones suspendidos en el tiempo. Y entonces, habló. Su voz no era fuerte, pero llenó cada rincón del espacio con una resonancia inesperada. El francés que brotó de sus labios no era el idioma aprendido de los libros de texto de Isabela. Era una melodía viva, rica en matices y cadencias que solo se adquieren al nacer en él. Era el francés del Caribe, poético y preciso, cada palabra pulida por una vida de amor por el lenguaje. No se limitó a corregir el error de traducción, lo reformuló, tejiendo la propuesta de negocio en una narrativa de colaboración y respeto mutuo. Su discurso era un puente construido con la gramática de la empatía, y todos en la sala, especialmente los que estaban al otro lado de la pantalla, sintieron su solidez al instante, reconociendo la autenticidad cuando la oyeron.
En la pantalla, la expresión de Jean-Pierre Dubois se transformó. La máscara de cortesía profesional se disolvió, reemplazada por un asombro genuino que rápidamente se convirtió en una sonrisa de profundo aprecio. Se inclinó hacia su cámara, sus ojos fijos no en la cabecera de la mesa, sino en la figura del uniforme azul que ahora comandaba la sala. Intercambió una mirada con su equipo, un gesto que comunicaba un mensaje claro. Esto es diferente. Esto es real. La tensión que había envenenado la llamada se evaporó por completo, sustituida por una curiosidad vibrante y un respeto naciente. No estaban simplemente escuchando una corrección, estaban presenciando una revelación. El hombre que había estado a punto de cortar la conexión por una falta de delicadeza cultural, ahora estaba completamente cautivado, desarmado no por una estrategia de ventas, sino por la simple y abrumadora fuerza de la verdad y la elocuencia. El equipo de Isabella permaneció petrificado, sus rostros una mezcla de incredulidad y una vergüenza que se sentía colectiva. Javier, el joven analista, sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se le doblaron las rodillas. Era la validación de todo lo que había sentido, la injusticia de la humillación, la intuición de que había un valor oculto en esa mujer silenciosa. Sus ojos se encontraron con los de otros colegas, y en sus miradas vio el mismo reconocimiento. Ya no veían a la empleada de limpieza. Veían a una gigante que había estado escondida a plena vista. El silencio en la sala era diferente ahora. No era un silencio de miedo o de tensión, sino de asombro. Un silencio sagrado, como el que se produce después de una pieza musical magistral. Un espacio donde el aire mismo parece vibrar con el peso de lo que acaba de suceder. Estaban siendo testigos de una verdad fundamental. El talento no lleva uniforme. Isabella estaba congelada en su asiento, una estatua de seda y soberbia rota. Su rostro, antes una máscara de control impenetrable, se había desmoronado. Una palidez mortal se extendió bajo su maquillaje perfecto, y sus manos, que siempre gesticulaban con autoridad, yacían inertes sobre la mesa, temblando ligeramente. Sus ojos estaban fijos en Elena, pero lo que veía ya no era una subalterna insignificante. Veía su propio reflejo en el espejo de la competencia real, y la imagen era devastadora. Veía la superficialidad de su francés aprendido, la fragilidad de su estatus construido sobre la imagen y no sobre la sustancia. La humillación que había infligido a Elena el día anterior regresó a ella con la fuerza de un tsunami, ahogándola en una vergüenza pública y silenciosa. Cada palabra poética de Elena era un martillazo contra los cimientos de su mundo, y sentía cómo todo se derrumbaba a su alrededor en un silencio atronador. Elena, sin inmutarse por las reacciones que provocaba, continuó su explicación. Para ilustrar un punto complejo sobre la integración de mercados, no recurrió a la jerga corporativa, sino a una metáfora extraída de un poema haitiano de su libro gastado. Habló de cómo las raíces de diferentes árboles pueden entrelazarse bajo tierra para crear un bosque más fuerte, compartiendo nutrientes y resistiendo juntas las tormentas. La analogía era tan inesperada como brillante, y conectó con los inversionistas de Quebec a un nivel cultural profundo, evocando su propio aprecio por la naturaleza y la comunidad. Transformó una árida discusión financiera en una visión de crecimiento orgánico y compartido. Dejó de ser una simple traductora para convertirse en la visionaria de la sala, la única persona que entendía que los negocios, en su nivel más elevado, no se tratan de números, sino de relaciones humanas y de historias compartidas. Jean-Pierre Dubois sonrió abiertamente, un gesto cálido y genuino que iluminó su rostro. Ignorando por completo a Isabella y a todos los demás, se dirigió directamente a Elena. «Madame», comenzó, haciendo una pausa para que ella le diera su nombre. «Elena», respondió ella con sencillez. «Madame Elena», continuó Dubois, el título cargado de un respeto que valía más que cualquier cargo corporativo. ¿Podría por favor desarrollar esa idea sobre la simbiosis de nuestras redes de distribución? Su perspectiva es fascinante. La inversión de poder fue total y absoluta. La conversación de un negocio multimillonario ahora era un diálogo entre el CEO canadiense y la empleada de limpieza haitiana. Isabella había sido borrada de la ecuación, convertida en una espectadora irrelevante en la mesa, que minutos antes había sido su trono. La autoridad real se había manifestado, y no residía en la firma de un contrato,
sino en la mente de la mujer que acababan de despedir. Para Isabella, cada palabra de respeto dirigida a Elena era una tortura. Se sentía desnuda, expuesta. Las paredes de cristal de la sala de juntas, que siempre habían sido un símbolo de su poder y transparencia controlada, ahora se sentían como una jaula de exhibición. Podía sentir las miradas de su equipo, no con pena, sino con una nueva y fría evaluación. El miedo que inspiraba se había transformado en algo mucho peor: lástima. Se dio cuenta de que su mayor error no fue subestimar a Elena, sino su propia ceguera, su incapacidad para ver el valor humano más allá de las etiquetas sociales. La confianza que había tardado una vida en construir se desintegró en un instante, dejando solo el eco de su propia arrogancia. En el silencio de su mente, una pregunta la atormentaba: ¿cuántos otros Elenas había ignorado, descartado y humillado en su ascenso a la cima? La respuesta era una verdad insoportable. Con una gracia consumada, después de responder a la pregunta de Dubois, Elena no se atribuyó el mérito. Con un gesto sutil, devolvió el foco a la razón de ser de la reunión. Pero esta visión, dijo en su francés impecable, solo es posible gracias al meticuloso trabajo de análisis que el equipo de Madame Isabella ha preparado. Sus proyecciones, Monsieur Dubois, son la tierra fértil donde estas raíces pueden crecer. Fue un acto de generosidad tan inesperado, que dejó a todos sin aliento. No solo había salvado el trato, sino que también había salvado a su humilladora de la aniquilación total, ofreciéndole una salida digna. No lo hizo por lealtad a Isabella, sino por un principio superior de profesionalismo y decencia. Demostró que la verdadera fuerza no reside en exponer la debilidad de los demás, sino en tener el poder de hacerlo y elegir la magnanimidad en su lugar. Un recordatorio silencioso de que debemos aprender a mirar más allá de lo evidente para encontrar el verdadero valor. La catarsis en la sala fue palpable. Jean-Pierre Dubois, visiblemente impresionado, declaró que no solo estaban interesados sino entusiasmados por seguir adelante, solicitando que Madame Elena formara parte del equipo de enlace cultural. El trato no solo estaba salvado. Ahora, era más fuerte, construido sobre una base de respeto genuino. La tensión que había oprimido la sala se rompió, reemplazada por una atmósfera de asombro y alivio. Los ejecutivos se miraron unos a otros, una comunicación silenciosa de que habían presenciado algo extraordinario. Habían visto cómo la dignidad, armada solo con la verdad, desmantelaba la arrogancia. Habían visto a una mujer invisible hacerse inolvidable. La justicia moral había sido servida, no a través de la venganza, sino a través de una demostración de superioridad tan absoluta y elegante que no dejaba lugar a dudas, solo a la admiración. El público dentro y fuera de la historia podía finalmente respirar. La videoconferencia concluyó con una cordialidad que bordeaba el entusiasmo. Cuando la pantalla se oscureció, un silencio profundo y pesado descendió sobre la sala de juntas. Ya no era el silencio del asombro, sino el de las consecuencias. Nadie se movió, nadie se atrevió a hablar. Isabella permaneció en su silla, una figura disminuida, la energía y la autoridad drenadas de su cuerpo. Miraba el reflejo oscuro de la pantalla, pero ya no veía a una CEO poderosa, sino a una extraña. Todos los ojos estaban ahora puestos en Elena, que seguía de pie junto al micrófono, su postura tranquila contrastando con el torbellino emocional que había desatado. Había reescrito la dinámica de poder de toda una corporación en menos de 10 minutos, y ahora el universo de esa oficina esperaba su siguiente movimiento, conteniendo la respiración para ver qué haría la nueva fuente de gravedad. Sin decir una palabra, Elena dio un paso atrás del micrófono. Su trabajo estaba hecho. No había rastro de triunfo en su rostro, solo la serena compostura de quien ha sido fiel a sí mismo. Con la misma deliberada calma con la que había entrado, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. No miró a Isabella. No buscó la aprobación de Javier ni del resto del equipo. Su intención parecía ser simplemente irse, reanudar la salida que había sido interrumpida, como si lo que acababa de ocurrir fuera solo una pequeña desviación en su camino. Su silenciosa retirada fue el acto final de poder, dejando a todos los demás en la sala, especialmente a Isabella, enfrentados a una elección: dejar que la mujer que los había salvado desapareciera de nuevo en la invisibilidad,
o encontrar el coraje para romper el silencio y cambiar las reglas del juego para siempre. Espera. La palabra, apenas un susurro quebrado, cortó el aire denso de la sala. Provino de Isabela. No fue una orden sino una súplica. Elena, que ya tenía la mano en el pomo de la puerta, se detuvo. No se giró de inmediato. Su espalda, erguida y digna dentro del humilde uniforme, se convirtió en un muro contra el que se estrellaba la desesperación de la CEO. Para el resto del equipo, el tiempo pareció congelarse. Permanecieron inmóviles, como una audiencia atrapada en el clímax de una obra que no sabían cómo terminaría. Cada segundo de silencio se estiraba, cargado con el peso de la humillación pasada, y la incierta posibilidad de una redención futura. La única que parecía respirar con normalidad era Elena, cuya pausa no era de indecisión, sino de deliberación. Estaba concediendo un momento de gracia, permitiendo que la mujer que la había destrozado encontrara las palabras para empezar a reconstruir no solo su empresa, sino su propia humanidad. Isabela se levantó de su silla. El movimiento fue torpe e inseguro, despojado de la gracia calculada que siempre la había caracterizado. Dio un paso, luego otro, acortando la distancia que ella misma había creado con su arrogancia. No caminó alrededor de la mesa, en su habitual recorrido de poder, sino que atravesó el espacio vacío en el centro, un gesto que la dejaba vulnerable, expuesta en el corazón de su propio dominio ahora fracturado. Se detuvo a unos metros de Elena, lo suficientemente cerca para que su voz no tuviera que elevarse, pero lo suficientemente lejos como para respetar el abismo que la separaba. Sus manos, que antes habían roto la servilleta con desprecio, ahora se retorcían nerviosamente frente a ella, buscando un ancla en medio de su naufragio personal. Su mirada no era la de una jefa dirigiéndose a una empleada, sino la de una persona rota buscando el rostro de la única que podía ofrecerle una pieza faltante. Yo, comenzó, y su voz se quebró, tragó saliva, luchando contra el nudo de vergüenza que le oprimía la garganta. Sus ojos, antes fríos y analíticos, brillaban con una humedad no derramada. Lo siento. Las palabras salieron con una dificultad dolorosa. Cada sílaba un testimonio de su ego desmoronándose. La forma en que te traté, ayer, y hoy, fue inexcusable. No hay justificación. Miró a Javier, y luego al resto de su equipo, obligándolos a ser testigos no de su poder, sino de su capitulación moral. Estaba equivocada. Fui cruel, y lo hice para sentirme más grande, a tu costa. La confesión fue brutalmente honesta, despojada de cualquier excusa corporativa. No era una disculpa estratégica para salvar un negocio. Era el reconocimiento desnudo de una profunda falla personal. Una herida autoinfligida que ahora supuraba a la vista de todos. La sala se mantuvo en un silencio reverencial, presenciando el doloroso pero necesario acto de una caída. Elena finalmente se giró. Su rostro no mostraba ni triunfo ni ira, sino una profunda y serena tristeza. Como la de una maestra que ve a un alumno prometedor aprender una lección de la manera más dura posible. Sus ojos, que habían soportado la humillación sin pestañear, ahora observaban a Isabella con una compasión que era casi más devastadora que el desprecio. No dijo nada, simplemente escuchó, su silencio creando un espacio para que la verdad de Isabella, por fea que fuera, pudiera existir y ser reconocida. Este silencio no era un vacío, era un recipiente. En él, Isabella se vio obligada a confrontar el eco de sus propias palabras, la fealdad de sus acciones, sin la distracción de una discusión o una negociación. El poder de Elena ya no residía en su conocimiento del francés, sino en su inmensa capacidad para la quietud, una fortaleza que obligaba a los demás a enfrentarse a su propio ruido interior. Isabella interpretó correctamente ese silencio como una invitación a continuar, a vaciarse por completo. Cuando rompí esa servilleta, continuó, su voz temblando al recordar el gesto. No solo rompí un trozo de papel. Intenté romper tu dignidad, porque me sentí amenazada por ella. Me sentí amenazada por tu conocimiento, por tu calma. Me mostraste un espejo de mis propias inseguridades, y en lugar de aprender, ataqué. Era una autopsia de su propia arrogancia, realizada en vivo frente a su equipo. Cada palabra era un paso más hacia el fondo de su abismo moral, pero también un paso hacia una posible luz. Estaba desmantelando la fachada que había construido durante años,
ladrillo por ladrillo, comprendiendo que la fortaleza que proyectaba era en realidad una prisión que la había aislado de la verdadera conexión humana y del auténtico valor que la rodeaba sin que ella pudiera verlo. El impulso de reparar el daño se volvió una necesidad física. «Por favor», dijo, dando un paso más, «no te vayas. No puedes irte». La petición sonaba desesperada, pero estaba anclada en una lógica nueva y clara. «Esta compañía, yo, te necesitamos, no solo como traductora. Lo que hiciste allí no fue traducir, fue construir un puente, viste algo que ninguno de nosotros vio». Su mirada se movió de Elena a la pantalla oscura, y luego de vuelta. «Quiero ofrecerte un puesto, asesora de comunicaciones y estrategia cultural, no como un favor, sino porque eres, sin lugar a dudas, la persona más calificada para ese trabajo que he conocido en mi vida». La oferta era una reparación concreta, una reescritura pública del valor de Elena, transformándola de invisible a indispensable en un solo acto de reconocimiento. Javier, que había observado toda la escena con el corazón en un puño, sintió una oleada de esperanza. Sus ojos se clavaron en Elena, una súplica silenciosa para que aceptara, para que validara que la transformación que estaban presenciando era real y duradera. Para él, y para los demás ejecutivos más jóvenes, este momento era un punto de inflexión. Representaba la posibilidad de que la cultura de la empresa, tan a menudo impulsada por el miedo y la jerarquía rígida, pudiera evolucionar hacia algo basado en el mérito y el respeto genuino. La decisión de Elena ya no era solo personal. Se había convertido en un referéndum sobre el futuro del alma de esa corporación. Su respuesta determinaría si la redención de Isabela era un evento aislado, o el comienzo de un cambio sistémico, una nueva forma de entender el liderazgo y el valor. Mientras la oferta flotaba en el aire, la mirada de Isabela se posó en la modesta bolsa de tela de Elena. Asomando por el borde, vio la cubierta gastada de un libro. La curiosidad, esta vez genuina y despojada de malicia, la impulsó a preguntar. «¿Qué es ese libro que siempre llevas contigo?», preguntó en voz baja, casi con timidez. La pregunta era un puente, un intento torpe pero sincero de ver más allá del uniforme y la función. De empezar a conocer a la mujer que había estado oculta a plena vista. Era el reconocimiento de que Elena tenía un mundo interior, una historia y una fuente de sabiduría que ella, con todo su poder y riqueza, no poseía. El símbolo emocional de la historia, el libro, se convirtió en el punto de encuentro entre dos mundos, el catalizador para una conexión humana que trascendía el estatus y la jerarquía. Elena siguió la mirada de Isabella y sus dedos rozaron la cubierta del libro con afecto. Lo sacó lentamente de la bolsa, sosteniéndolo no como un objeto, sino como una parte de sí misma. «Es poesía», dijo simplemente. «Poesía de mi tierra, Haití. Me recuerda que las palabras más poderosas no son las que se usan para dominar, sino las que se usan para nombrar la verdad y la belleza, incluso en los lugares más oscuros». Abrió el libro en una página marcada, y su mirada se suavizó. Hay un verso que dice: «La dignidad es un árbol que crece en silencio, y sus raíces son más fuertes que cualquier tormenta». No lo dijo como un reproche, sino como una ofrenda, compartiendo la fuente de su propia fuerza. En ese instante, dejó de ser la víctima o la salvadora. Se convirtió de nuevo en la maestra, ofreciendo una lección final y profunda. Isabela asintió lentamente, absorbiendo la profundidad de esas palabras. La lección la golpeó con la fuerza de una revelación. Comprendió que el verdadero poder no era el ruido que ella hacía, sino el silencio, en el que Elena crecía. Miró a Elena a los ojos, y por primera vez, la vio en su totalidad. La maestra, la madre, la poeta, la superviviente. La vergüenza dio paso a un profundo y abrumador respeto. La tensión en la sala finalmente se rompió, reemplazada por una quietud cargada de una nueva posibilidad. El aire ya no se sentía frío y estéril, sino lleno de la calidez de una humanidad compartida y recién descubierta. La venganza se había disuelto por completo, dejando en su lugar el terreno fértil para la curación, no solo entre dos mujeres, sino para toda una cultura que había olvidado cómo mirar. Elena observó el rostro transformado de Isabella, un rostro donde la arrogancia había sido reemplazada por la vulnerabilidad. Vio un arrepentimiento genuino,
El doloroso nacimiento de la humildad. Después de una larga pausa, que pareció contener el peso de toda su historia, asintió una sola vez. «Acepto», dijo, su voz clara y firme, «pero con una condición. Mi trabajo no será solo construir puentes hacia afuera, con los clientes. Empezaremos por construir puentes aquí dentro». Su mirada recorrió a cada persona en la sala, incluyéndose a sí misma. «Para que nunca más dejemos que las raíces de una persona permanezcan invisibles». Su aceptación no fue una rendición ni una victoria, sino un pacto. Un acuerdo para empezar de nuevo, juntos, sobre una base de dignidad reconocida. La redención no fue solo de Isabela, fue una invitación a la redención para todos. 6 meses después, el aire en las oficinas de la corporación ya no era el mismo. El minimalismo frío había sido reemplazado por una calidez tangible, con plantas de hojas verdes que se derramaban de las estanterías y coloridas, obras de arte de artistas locales, que adornaban las paredes antes desnudas. El silencio opresivo se había disuelto en un murmullo constante de colaboración, las voces de diferentes departamentos mezclándose en los pasillos y áreas comunes. Elena, ahora vestida con una elegante sencillez profesional, caminaba por estos espacios y ya no era un fantasma. Los empleados, desde los mensajeros hasta los directores de proyecto, la saludaban por su nombre, con una sonrisa de genuino respeto. Javier se le acercó, no con la timidez de antes, sino como un colega, mostrándole un informe para la nueva iniciativa que ella lideraba. Su presencia ya no era una anomalía, sino el centro de gravedad de una cultura en plena y visible transformación, una prueba viviente de que el valor reconocido puede rediseñar un universo entero. El programa Puentes Internos era la manifestación más clara de este cambio. En la misma sala de juntas donde una vez fue humillada, Elena ahora facilitaba un taller. Los asistentes eran un mosaico de la compañía. Personal de mantenimiento con sus uniformes de trabajo, asistentes administrativos, analistas con sus portátiles y ejecutivos junior. No había jerarquía en la disposición de las sillas, que formaban un círculo. Elena no estaba en un podio, sino que se movía entre ellos, usando un poema de su gastado libro para iniciar una conversación sobre cómo las diferentes perspectivas enriquecen la solución de problemas. El objetivo era explícito: descubrir y cultivar los talentos ocultos en cada rincón de la empresa, validar el conocimiento que no viene con un título universitario. La sala, antes un teatro de poder, se había convertido en un laboratorio de dignidad, un espacio seguro donde cada voz, sin importar su origen, era escuchada, valorada y considerada esencial para el crecimiento colectivo. La prueba definitiva de la redención de Isabella no estaba en sus palabras, sino en su presencia. Estaba sentada en el círculo, no como la CEO que supervisa desde la distancia, sino como una participante más. Escuchaba con una atención que desarmaba, tomando notas en un simple cuaderno, cuando un miembro del personal de logística, un hombre mayor que llevaba 30 años en la empresa, compartió una idea brillante para optimizar las rutas de distribución internas. Isabela levantó la mano para hacer una pregunta. Su tono carecía de cualquier vestigio de su antigua autoridad impositiva. Era genuinamente curioso, humilde. «Carlos, ¿podría explicar un poco más sobre eso?» Nunca lo había visto desde esa perspectiva. Su gesto silenció cualquier duda sobre la autenticidad de su cambio. Estaba desmantelando activamente la jerarquía que ella misma había construido. Usando su poder no para imponer, sino para aprender de aquellos a quienes antes había ignorado por completo. Después del taller, mientras los asistentes se dispersaban conversando animadamente, Isabella se acercó a Elena. Su mirada se posó en el libro de poesía que Elena sostenía. «He estado leyendo a los autores que me recomendaste», dijo en voz baja, casi confesional. «Es increíble cómo la experiencia de todo un pueblo puede caber en un solo verso». El libro, que una vez fue el símbolo de un mundo secreto y una identidad oculta, ahora era un puente entre ellas. Ya no era el refugio de Elena contra la invisibilidad, ni un recordatorio de la ignorancia de Isabela. Se había convertido en un lenguaje compartido, un punto de encuentro para dos mujeres que habían aprendido a verse más allá de sus roles. Representaba la verdad que ambas habían descubierto.
que la cultura más profunda y el valor más auténtico no residen en las vitrinas del poder, sino en las historias personales que cada individuo lleva consigo, esperando ser leídas. La oficina de Isabela, antes un santuario de poder inaccesible, también reflejaba la nueva era. El imponente escritorio de caoba que creaba una barrera física y psicológica había sido reemplazado por una mesa redonda en el centro de la habitación. Era allí donde ahora se sentaban, una al lado de la otra, revisando un comunicado de prensa en francés destinado a los socios de Quebec. El ambiente era de una colaboración relajada y eficiente. Sus habilidades, antes en conflicto, ahora se complementaban a la perfección. La visión estratégica de Isabela se enriquecía con la profunda inteligencia cultural de Elena. Ya no existía la dinámica de jefa y empleada, sino la de dos colegas trabajando hacia un objetivo común. La transformación no era solo interna y moral, se había materializado en el espacio físico, reconfigurando el epicentro del poder en un lugar de encuentro, diálogo y respeto mutuo. En un momento, Isabela se detuvo en una frase compleja del comunicado, e intentó leerla en voz alta. Su acento, aunque mejorado, todavía tropezaba. Se detuvo a mitad de camino, no con la frustración de antes, sino con una sonrisa de autocrítica. Todavía me falta mucho, admitió, mirando a Elena sin rastro de la antigua armadura de perfeccionismo. Esa pequeña confesión de vulnerabilidad era quizás la prueba más contundente de su cambio. Ya no necesitaba proyectar una imagen de infalibilidad, se sentía cómoda en su propio proceso de aprendizaje, reconociendo que no saber algo no era una debilidad, sino una oportunidad para crecer. Elena le devolvió la sonrisa, una expresión cálida y genuina que borraba por completo las cicatrices del pasado. En ese instante de humanidad compartida, la justicia y la empatía no eran solo conceptos abstractos, eran la base sólida de una nueva y sorprendente amistad. Con delicadeza Elena señaló la palabra en el papel. Inténtalo de nuevo, pero pon el énfasis aquí, le indicó suavemente. Isabela repitió la frase, y esta vez sonó casi perfecta. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y gratitud. Miró a Elena, y el respeto en su mirada era profundo y sincero. Elena asintió, su rostro sereno irradiando una sabiduría tranquila. «¿Ves?», dijo, su voz envolviendo la habitación en una calidez reparadora. La pronunciación mejora con la práctica, y con la humildad. Por primera vez, una risa fácil y espontánea llenó el espacio entre ellas. La cámara se retiró lentamente mostrando a las dos mujeres a través del cristal de la oficina, ya no como un símbolo de separación, sino como una ventana a un futuro más justo. La imagen final dejaba al espectador con el corazón lleno de esperanza, y la certeza de que el verdadero poder no reside en tener la razón, sino en tener el coraje de reconocer cuando uno está equivocado.